En los últimos días estuvimos dialogando con Javier Lauría, él es periodista agropecuario y especialista en el desarrollo de la producción ovina. Nos comenta a continuación cuáles son los lineamientos de esta tercera etapa de la Ley Nacional Ovina, una herramienta que hoy está promoviendo el crecimiento cualitativo y cuantitativo de esta actividad en nuestro país. La Ley Ovina, estamos en la tercera versión, me gusta llamarlo así, porque surgió en el 2001 y se empezó a implementar en el 2002 la primera versión, cuando se dieron cuenta que estaba cayendo precipitadamente el stock ovino argentino y se frenó rondando las 15 millones de cabezas, pero estamos hablando de hace un siglo, estábamos hablando de 60, 70 millones de cabezas en nuestro país. Era la producción más importante en un momento. Después, bueno, para remitirnos un poco a la historia, cuando empezamos a tener freezers o congeladores, ahí se pudo mantener en frío la carne vacuna y ahí se pudo empezar a trabajar y se empezó a dejar de lado un poco la carne ovina y la producción ovina, lógicamente. Y eso fue algunos de los factores que hicieron caer el stock ovino. Ahora, Ley Ovina en un principio era frenar la caída, después era tratar de mantenerla y tratar de mejorar, y ahora se apunta a aumentar el stock. La idea es llegar en algunos poquitos años a 18 millones de cabezas, es decir, aumentar un 20% el stock formal, porque obviamente, como decía antes, hay una parte informal que es difícil de controlar y difícil de seguir, pero el stock formal se apunta a llegar a 18 millones de cabezas. Hoy en día, y ahora vuelvo al detalle de la Ley Ovina, hoy en día quizás, si bien entre los últimos años no aumentó, no se movió mucho la aguja en las cantidades, de hecho bajó. En el último relevamiento que se hizo durante el 2021 había bajado de 15 millones a 14.700.000 ovejas en el circuito formal. Si bien en los últimos 2 o 3 años bajó poco, tendríamos que decir que es poco esa cantidad respecto de cómo venía cayendo, lo que aumentó es la calidad de los animales, con un poco más de kilos en pie, lo cual con el paso del tiempo eso se va a manifestar en la cantidad de animales que vamos a seguir viendo, porque vamos a tener mejor genética seguramente en muchas provincias. Tanto la provincia de Salta como muchas otras provincias, que si bien en la repartición no reciben tanto beneficio, en esta tercera versión recibió un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque se repartió de los 850 millones que se repartieron, que inicialmente iban a ser parte del presupuesto de Nación, pero como no se votó este año, sino que se prorrogó el anterior, hubo una participación por parte del Ministerio para lograr tener igual esa partida, y se distribuyó un 20% de ese presupuesto, de esos 850 millones, en forma equitativa a cada provincia, o sea, del 20%. Después, del otro 80% restante, un 30% en función de la cantidad de productores que tiene cada provincia, y un 70% en función de la cantidad de animales que tiene cada provincia. Por lo cual, una parte fue equitativa, unos 170 millones, se dividió entre 23 provincias, y digo 23 porque antes eran 22 las provincias que tenían una web, una unidad ejecutora provincial. Formosa no formaba parte, y en esta última versión se sumó Formosa, así que se dividieron 170 millones entre 20 provincias, más lo que le corresponde por una parte por stock y otra parte por cantidad de productores declarados. Así que las provincias reciben un aporte que permite, por un lado, reforzar la estructura, que es importantísimo; por otro lado, trabajar en la calidad de los animales que se van incorporando, hacer un seguimiento técnico. ¿Por qué? Porque uno tranquilamente pide el crédito, y como tiene 1 o 2 años de gracia, tranquilamente por la inflación que tenemos, se come los animales y después paga el equivalente a hoy un par de medias, de esas medias de 3 días, como se les llama. Las compran hoy, las usan mañana y las tiran pasado. Entonces, realmente con estas condiciones, el que da el crédito, que es el Estado, y después pasa a ser una administración por parte de la provincia, hacer un seguimiento técnico para ver que se haya implementado y no que se coman los animales, básicamente, porque ha pasado. La realidad es que ha pasado. Entonces lo que se busca realmente es hacer un seguimiento desde ese lugar. Y también lo que se busca es que crezca, que se formalice, que se trabaje con mejor genética. Se facilitan en muchas provincias, a partir de los remates que se hacen y acuerdos entre varias provincias, que se puedan comprar carneros mejoradores. ¿Y qué es un carnero mejorador? Es un carnero que tenga mejores condiciones para que cuando se vuelque a esa majada, uno las pueda ver manifestadas. Desde o la misma raza o la raza cruzante,
Y si uno tiene quizás una majada chiquita en el fondo del campo y trae un carnero que no tiene que ser el mejor carnero, el campeón de la exposición más importante de la provincia, sino que es un carnero que tenga mejores condiciones, que quizás tenga, en el caso del desarrollo carnicero, que tenga un mejor desarrollo carnicero, que sea un carnero correcto en sus proporciones, que tenga un buen cuarto trasero, que tenga o sea, que sea largo, o sea, que tenga condiciones que permitan mejorar. Y ya desde el punto de vista después de esa res, que después se puede llegar a comercializar, va a notar una mejora. O el siguiente carnero, que puede ser padre de ese plantel o del plantel del vecino, puede llegar a tener otra mejora. Entonces, la ley ovina permite quizás un crecimiento en varios aspectos. Depende mucho, y esto lo tengo que decir, depende mucho de los ejecutores de la provincia que hagan un seguimiento correcto y que los proyectos que remitan a Nación para ser aprobados sean proyectos que estén bien formulados, bien pensados y que realmente tengan una proyección de futuro, como la palabra proyecto lo sugiere.